Compré esa cámara de seguridad para interiores por una razón mundana. Quería saber qué hacía mi perro Cooper cuando yo no estaba. Nunca imaginé que terminaría revisando las grabaciones cada mañana con el corazón en la garganta. Todo empezó con las notificaciones. Exactamente a las 4 a.m. cada noche, mi teléfono vibraba. En el video, la casa está en penumbra, cubierta por ese brillo azulado del modo nocturno. Cooper se levanta del sofá, no de un salto, sino con lentitud. Caminaba por la planta baja y siempre hacía lo mismo. Daba una vuelta circular por la sala, se detenía en seco frente a la puerta del sótano. Se quedaba ahí, inmóvil, mirando fijamente la madera oscura durante 3 o 4 minutos. Luego, emitía un suspiro largo, una especie de exhalación de aburrimiento o resignación, y regresaba a su cama. Revisé la cámara exterior de la puerta trasera. Nada, ni un gato, ni un mapache, ni siquiera el movimiento de las ramas. Pensé que quizás había ratas en el sótano, o que el calentador hacía algún ruido que yo no percibía. Pero una semana después decidí hacer algo diferente. Dejé el micrófono de la cámara encendido y subí el volumen al máximo en mi celular. Eran las 4 de la mañana de nuevo y vi a Cooper levantarse en la pantalla de mi celular. Lo vi caminar hacia el lugar de siempre y detenerse una vez más frente a la puerta del sótano. En el audio escuché su respiración pesada, pero entonces se me heló la sangre. Cooper dejó de respirar por un segundo, conteniendo el aliento mientras pegaba la nariz en la rendija. Sin embargo, el sonido de una respiración profunda, lenta y humana siguió saliendo por el altavoz. Ese no era mi perro. Era un aire pesado que parecía filtrarse desde la oscuridad del otro lado de la puerta. De pronto, se escuchó un clic metálico. La perilla de la puerta del sótano giró apenas unos milímetros y la puerta se entreabrió, dejando ver una línea de negrura absoluta. En ese momento, Cooper dio media vuelta y caminó hacia su cama, pero al verlo de cerca en la cámara, noté que no estaba aburrido y no estaba cansado. Lo que yo siempre había confundido como un suspiro de cansancio era en realidad un gemido de terror puro. Su cuerpo entero temblaba de forma violenta mientras se hacía un ovillo en su cojín, escondiendo el hocico entre las patas como si intentara desaparecer. Me quedé helado en mi habitación, mirando la pantalla. No sé qué hay allá abajo, ni qué presencia es capaz de quebrar la voluntad de mi Cooper, pero desde esa noche la sala se queda vacía y la cámara se queda apagada. Cooper ahora duerme en mi habitación, con la puerta cerrada con llave, aunque todavía tiemblo cada vez que el reloj marca las 4 a.m. Mis padres son dueños de una propiedad extensa, un terreno en forma de L donde el silencio es lo único que se escucha la mayoría del tiempo. El tema de las cámaras empezó por una paranoia de mi padre. Una madrugada vi un vehículo desconocido huyendo a toda velocidad por el camino de tierra. Convencido de que eran cazadores furtivos, instaló una cámara de rastro en lo alto de una torre de vigilancia. Durante meses, las tarjetas SD no mostraron nada fuera de lo común: venados, coyotes y el polvo levantado por algún auto lejano. Luego, la tragedia golpeó a mi familia. Mi abuelo entró al hospital para una cirugía de corazón, pero nunca despertó. Tras semanas en coma, murió sin decir una sola palabra de despedida. Un mes después del funeral, fui a visitar a mi madre para ayudarla con su computadora, pues me dijo que tenía un problema. Mi papá aprovechó para traer la última tarjeta CD de la torre. Esta cosa está fallando, refunfuñó. Dice que tiene 1000 fotos, pero no abre nada. Me tomó un rato desbloquear los archivos corruptos. Empecé a pasar las imágenes rápido, aburrido de ver solo la maleza movida por el viento, hasta que dejé a mi mamá frente al monitor sola. Un grito ahogado me hizo volver. Mi madre estaba pálida, señalando la pantalla. ¿Es real lo que estoy viendo?, susurró con la voz rota. Mi padre se acercó y el color se le escapó del rostro. Ese es tu padre, dijo apenas en un hilo de voz. Efectivamente, ahí estaba mi abuelo. Llevaba su vieja chaqueta de lona y ese sombrero de ala ancha que tanto lo caracterizaba. Pero algo estaba mal, muy mal. Primero, mi abuelo jamás entraba al monte sin su perro y su escopeta. En la foto estaba solo. Segundo, llevaba muerto un mes.
y la tarjeta había sido formateada apenas una semana atrás. Pero el verdadero horror llegó cuando hice zoom. La torre de vigilancia tiene sensores de movimiento infrarrojos que cubren un radio de 20 metros. Para que alguien aparezca en el centro de la imagen, la cámara debió haber disparado al menos 10 fotos mientras la persona se acercaba, pero solo había una, como si hubiera aparecido de la nada, justo frente al lente. Al acercar la imagen al máximo, noté el detalle que nos dejó sin dormir mucho tiempo. La figura no estaba mirando hacia el horizonte. Nos estaba mirando directamente a nosotros, a través de la cámara. Sus ojos no eran los ojos cansados de mi abuelo, eran dos cuencas de un vacío absoluto, y su mandíbula estaba desencajada en una posición imposible, como si estuviera intentando gritar desde el lugar donde estuviera atrapado. Y lo peor no fue la foto, lo peor fue que al revisar los metadatos de la imagen, la fecha de la captura no era de hace una semana. La foto se había tomado hace apenas 10 minutos, mientras nosotros estábamos en la sala revisando la computadora. El año pasado me mudé con mi ex porque su vecindario era mucho más tranquilo que donde yo vivía. Sin embargo, una mañana la camioneta de su padre amaneció con un rayón profundo, de punta a punta. Como él era electricista, no tardó ni un día en instalar una cámara de alta definición apuntando a la calle donde estacionábamos. Teníamos la aplicación en mi iPad, podías ver las grabaciones o el directo. Estábamos convencidos de que era algún borracho que salía del bar de la vuelta, pero los ataques seguían ocurriendo sin que la cámara detectara nada. Era como si el vándalo supiera exactamente dónde estaban los puntos ciegos. Desesperados, movimos la cámara a un lugar oculto, casi invisible. Tiempo después, una noche de viernes, pedimos comida china y pusimos el iPad sobre la mesa de la sala, casi por broma, para que la cámara de vigilancia sirviese de película de fin de semana, hasta que decidimos poner algo también en la TV. Mi novia se fue a dormir a medianoche y yo me quedé solo con mi perro, viendo los créditos finales de la película que conseguimos. De pronto, de reojo, un movimiento en la pantalla del iPad me heló la sangre. Una anciana de aspecto frágil y vestida con ropa casi transparente apareció caminando pesadamente frente a la casa. Se detuvo frente a mi auto. Me quedé paralizado viendo la pantalla. La mujer se quedó perfectamente inmóvil, mirando directamente al lente de la cámara oculta, como si pudiera verme a través del cristal. Fue entonces cuando sacó un objeto metálico de su bolsillo y empezó a rayar mi capó con una furia frenética, casi animal. Solté el iPad, llamé a mi perro y salí disparado por la puerta trasera. Crucé la verja en 2 segundos, listo para atrapar a esa vieja loca con las manos en la masa. Pero cuando llegué a la acera, no había nadie. La calle estaba desierta. El silencio era absoluto. No había forma física de que una anciana que apenas podía caminar hubiera desaparecido en los 3 segundos que tardé en salir. Al día siguiente, revisamos la grabación con mi suegro. En el video se veía todo. La mujer rayando el coche, alejándose con paso lento, y un segundo después, yo aparecía en el cuadro corriendo como un loco. En la imagen, yo pasaba literalmente a través del espacio que ella acababa de ocupar. Nunca supimos qué era lo que había pasado. Tiempo después, mi ex y yo terminamos y me mudé de allí, y jamás volvimos a hablar de lo sucedido. Todo comenzó una mañana común. Apenas unos minutos antes de que sonara mi alarma, me despertaron unos golpes en la ventana. Mi primer instinto fue estirar la mano y tomar mi teléfono. Abrí la aplicación de mis cámaras de seguridad, pero no vi nada en ellas. Tomé una nota mental del horario, 5:14 de la mañana, así que me volví a acostar con la idea de revisar más atentamente al día siguiente, y seguí durmiendo. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, casi lo había olvidado, hasta que abrí Nextdoor, la aplicación donde los vecinos reportan incidentes en el barrio. Sentí cómo mi corazón comenzó a latir rápidamente cuando leí el mensaje de una vecina. ¿Alguien más escuchó que llamaban a su puerta o ventana hoy antes de amanecer? Empecé a leer los comentarios. Una vecina a 2 cuadras, un hombre a la vuelta de la esquina. Más de 3 personas compartieron la misma experiencia, exactamente a la misma hora, en la misma zona. Alguien estaba recorriendo nuestra calle, probando las ventanas, allanando nuestra privacidad. Era hora de ver las imágenes. Ahora sabía que no había sido mi imaginación. Me senté a revisar la transmisión de la noche anterior. Tengo 6 cámaras,
Es una casa pequeña en la ciudad. Es físicamente imposible acercarse a mi puerta o a mis ventanas sin activar al menos 2 sensores. Empecé con las alertas de movimiento. Normalmente tengo decenas por hora, gatos callejeros, luces de autos, el viento moviendo las hojas. Pero esa noche fue extrañamente silenciosa. No había casi alertas. Vi 3 horas de video en tiempo real. Adelanté el video cuadro por cuadro. Mis ojos me ardían de tanto buscar una mancha, un cambio de luz, una distorsión en el aire que delatara a un intruso, hasta que llegué a las 5:14 de la mañana. Miré la cámara que apunta directamente a mi ventana. En el video no hay nada. El césped está inmóvil. La luz del poste de la calle no parpadea, pero el golpe se escucha. ¿Cómo es posible que algo golpee un vidrio con la fuerza suficiente para despertar a alguien y que un sensor de infrarrojos de última generación no detecte ni un gramo de calor o movimiento? Pasé los siguientes días obsesionada, analizando cada píxel de video. No encontré ni una sombra. Nada entró en mi propiedad según mis 6 cámaras. Y sin embargo, el barrio entero lo escuchó caminar.